Mm. Muy buenas tardes, saludos cordiales a todos. Bienvenidos al noveno foro de investigadores en la modalidad virtual organizado por la Universidad Iberoamericana. Eh, es la mesa correspondiente es la mesa correspondiente, o sea, la mesa número 12 correspondiente a ciencias económicas y empresariales. Permítame presentarme, yo soy el profesor Augusto Velázquez, voy a estar como moderador de esta mesa. Es para mí un verdadero privilegio compartir este espacio con ustedes.
A continuación, algunas orientaciones básicas para posteriormente proseguir con o dar inicio a las conferencias. Cada ponente va a disponer de 10 minutos para la presentación de su trabajo. Y una vez finalizadas todas las presentaciones, ahí vamos a dar apertura para las preguntas, sin ningún inconveniente. Entonces, 10 minutos, por favor, es el tiempo que vamos a estar otorgando para las presentaciones. Muy bien. Para iniciar y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la primera disertación: financiamiento del sistema de pensiones en Paraguay a partir del bono demográfico, periodo 2020-2060, por Camila Magalí Núñez Yegros, que va a ser la expositora, y Marcela Aquinelli, de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Económicas. Camila, adelante. Sí, muchas gracias. Estaré compartiendo la pantalla. Ok. Mi nombre es Camila Núñez. Como han dicho, estaré presentando el trabajo denominado Financiamiento del Sistema Pensiones en Paraguay a partir del bono demográfico, periodo 2020-2060. Es de destacar que este es un trabajo que he realizado como trabajo final de grado para acceder al título de economista en diciembre de 2019, bajo la tutoría de la profesora economista Marcela Chinelli Báez, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Doy inicio hablando primeramente de la transición demográfica, que es un proceso que explica los cambios sustanciales de los componentes demográficos en un país en un periodo dado. Inicia con altas tasas de fecundidad y mortalidad y va pasando a niveles más bajos de ambas variables. Dentro de este proceso se encuentra un periodo en donde la relación entre las poblaciones activas y la población dependiente, las poblaciones activas crecen en relación a las poblaciones dependientes y este periodo se lo considera como bono demográfico. La transición demográfica es un proceso relativamente largo y a medida que la población más numerosa, que serían las sociedades jóvenes, avanzan en su ciclo de vida, se da una modificación en esta relación favorable del bono demográfico. Y es allí en donde inicia el proceso de envejecimiento debido al aumento de la proporción de adultos mayores. En este contexto, la preocupación principal de la investigación se encuentra en el aprovechamiento eficiente de los recursos que serán liberados durante el bono demográfico para cubrir las futuras demandas de los recursos que serán demandados en el sector de pensiones. Esta futura demanda creciente del sector de pensiones se da debido al proceso de envejecimiento, cuando la tasa de dependencia demográfica llega a su punto mínimo. Por ello, el objetivo general de la investigación es estimar el costo de financiación del sistema de pensiones en Paraguay a partir del bono demográfico en el periodo 2020-2060. La investigación pasó de un nivel exploratorio a un nivel descriptivo mediante una investigación bibliográfica. Luego llegó a un nivel correlativo donde se buscó estimar la relación entre el número de jubilados y el número de productores.
teniendo como muestra la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social, el IPS, y utilizando la tasa de dependencia definida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el 2008. Finalmente se llegó a un nivel explicativo estableciendo razones que fundamentan el comportamiento de los agentes involucrados. Así, para analizar los beneficios del bono demográfico, la CEPAL utiliza la tasa de dependencia de tres sectores que son claves para el desarrollo económico, que serían educación, salud y sistema de pensiones. Supone que cada sector se financia mediante el sistema de transferencia de repartos y que la tasa de dependencia del sector es definida de forma análoga a la tasa de dependencia económica. Así se tiene que la tasa de dependencia del sector es la relación entre el número efectivo de beneficiarios y el número efectivo de productores. En cuanto a lo que se refiere al número efectivo de beneficiarios, es el número efectivo de beneficiarios del sector, en este caso el sistema de pensiones, y se mide a través del gasto medio de prestaciones en pensiones. En cuanto al número efectivo de productores, se refiere al número efectivo de productores de la población, que, está dado, que serían los que aportan, proporcionan los recursos para las transferencias del sector. Así, los principales resultados en cuanto a América Latina, se considera que la transición demográfica afecta considerablemente a mediano y a largo plazo a la distribución por edades e implica envejecimiento de la población en la región. Con esto tenemos el siguiente gráfico en donde se presenta la relación de dependencia de América Latina en datos totales y la relación de dependencia de 4 países: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Argentina, Chile y Uruguay se encuentran en una transición demográfica avanzada, por lo que tienen unas tasas de dependencia mayores a la de Paraguay. Paraguay se encuentra en un pleno bono demográfico que inició aproximadamente en el 2015 y se extendería aproximadamente hasta el 2060, en donde la tasa de dependencia, en la relación de dependencia llegaría a más de 2 dependientes por cada 3 productores. Existen investigaciones que consideran que los gobiernos deberían de coordinar políticas a largo plazo que velen la calidad de los servicios para el mejoramiento de las condiciones de los adultos mayores. Con respecto a esto, el Banco Interamericano de Desarrollo afirmó que en 30 años se triplicaría la demanda de los servicios de atención a adultos mayores, por lo que nos lleva a considerar que uno de los sectores que más impacto tendría por el proceso de envejecimiento se trata del sistema de pensiones. Aquí tenemos la evolución de la población de 60 años y más en relación a la población total en Paraguay, y tiene una tendencia creciente, y esto es debido al aumento de la población adulto mayor. Se estima que el peso de este grupo etario llega a superar el 20% de la población en el 2060. Este cambio, como dije anteriormente, nos lleva a crear una necesidad de políticas vinculadas a las personas mayores, para poder cubrir las demandas del sistema previsional. Con todo esto, se llevó a una estimación del costo de financiación del sistema de pensiones en Paraguay, y este costo de financiación mide la relación entre el número de jubilados y el número de productores. Y con se puede conocer el porcentaje aproximado de ingresos laborales que se han de transferir para financiar el sistema de pensiones. Los resultados se tienen en la siguiente tabla, y nos lleva a considerar que para el 2020, el porcentaje de los ingresos laborales de los trabajadores que deberán destinarse para apoyar a las personas jubiladas será de un 25%. Esto irá en aumento
a medida que las personas potencialmente trabajadoras se retiran del mercado laboral, llegando a un 40% aproximadamente en el 2060. Es decir, que tendrá un incremento aproximado de 15 puntos porcentuales. Así, se puede decir que al consumirse el bono demográfico, incrementaría los costos de financiación del sistema de pensiones en Paraguay en el periodo analizado. Existen también otros factores que podrían afectar el aumento de la financiación del sistema de pensiones para el Estado y específicamente para los ciudadanos mediante los impuestos. Y estos factores podrían ser la baja cobertura social, el aumento, la alta evasión y elusión fiscal y el subsidio implícito del sistema de pensiones. Con esto se puede concluir que el bono demográfico contribuye a una mayor inversión en cuanto a lo que respecta a la cobertura y la calidad de la educación, pero conlleva mayores dificultades en lo que respecta al sistema de reparto de pensiones debido al aumento de la proporción de adultos mayores. Las estimaciones de la tasa de, del las estimaciones del costo de financiación del sistema arrojaron que para el 2060 llegaría a un 40% el porcentaje que los trabajadores deberían de destinar para apoyar a las personas jubiladas, por lo que se puede eh, eh, recomendar que los beneficios del bono demográfico deben ir acompañados con políticas que mejoren el capital humano. Además, que brinden más y mejores ofertas laborales y aumenten los recursos disponibles para el servicio de salud. Así, alcanzar la etapa de envejecimiento con un estado favorable, con crecimientos y ahorro previos. También es importante considerar la reestructuración del sistema de pensiones que tenga en cuenta impuestos y ahorros voluntarios. Esto para evitar los gastos, el creciente gasto en cuanto al sistema de pensiones no contributivo. Y finalmente, será indispensable un ente regulador que supervise las actividades de las cajas jubilatorias y que brinde las garantías necesarias de que los fondos sean bien invertidos para que los aportes puedan abastecer a la futura presión demográfica. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Camila Núñez nos presentó su tema, financiamiento del sistema de pensiones en Paraguay, a partir del bono demográfico periodo 2020, 2020-2060. Muchísimas gracias. Seguidamente, el tema, la economía conductual como instrumento de análisis social en el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas en la Ciudad de México. Este trabajo fue hecho por Antonio Javier Piña, Janet Santa María Costa, del Instituto Politécnico Nacional de México, de posgrado de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. No sé si va a ser Antonio o Janet la que va a hacer uso de la palabra. Al parecer no están los autores. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que sería un video en este caso. Crecimiento económico de la provincia de San Luis, su impacto en el empleo formal, por Elizabeth Pasteriz y Gonzalo Solavallone.
de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la República Argentina. Bueno, buenos días a todo el equipo organizador de la UNIBE. Quiero agradecer la oportunidad de compartir este trabajo que estamos haciendo, que hemos terminado ya la primera etapa en la provincia de San Luis, Argentina. Para no perder tiempo, paso ya mismo a presentar la ponencia que hemos realizado con Gonzalo Solabalone. Mi nombre es Elizabeth Pasqueris y somos investigadores, Gonzalo de la Universidad Nacional de Cuyo y yo de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Católica de Cuyo, que es la universidad que represento en este momento. El trabajo se denomina Crecimiento Económico de la provincia de San Luis, su impacto en el empleo formal. Y bueno, la idea de analizar el empleo privado registrado de la provincia de San Luis nace de nuestro interés por investigar el bienestar de la población del territorio puntano. Si bien es cierto que el crecimiento económico de un territorio se mide a través de la evolución de su Producto Bruto Geográfico por habitante, la verdad es que el impacto sobre el bienestar de la población se evalúa por otras variables que miden la calidad de vida. Entre esas variables, una de central importancia es la capacidad del crecimiento de generar empleo privado de calidad, es decir, registrado. Bueno, sabemos que algunos territorios que son inferiores geográfica e institucionalmente al territorio nacional consiguen tener una parte de su actividad económica con determinantes de crecimiento autónomos, y esto los hace independizarse al menos parcialmente de los ciclos nacionales. Y es por ello que tanto los gobiernos nacionales como los regionales buscan fortalecer estos determinantes mediante sus políticas públicas. Por eso, el objetivo general de esta investigación es analizar la evolución de la matriz de empleo privado registrado o formal, en blanco decimos en Argentina, en la provincia de San Luis, durante los últimos 24 años, prestando especial atención a los efectos de largo plazo de la política de incentivos impositivos a la inversión aplicada en la década del 80. Destaco que el lapso, 24 años, que suena un poco raro, en realidad está condicionado por la disponibilidad de información. Es el periodo más largo que podemos estudiar específicos. Son básicamente dos. En primer lugar, identificar si en este periodo la economía provincial creció convergiendo al promedio nacional, es decir, se cumplió la hipótesis de Sahley-Martin de convergencia económica. Utilizamos para ello como variable de estudio la demanda de empleo privado registrado. En segundo lugar, el segundo objetivo específico es estudiar los grados de especialización o el nivel de especialización, tanto simple como relativa, y también de concentración de la matriz de empleo privado provincial, y su evolución, por supuesto, durante estos 24 años. En relación con material y metodologías como base de datos, accedimos a la información que es pública, por otro lado, del Observatorio de Empleo y la Dinámica Empresarial del Ministerio de la Producción de Argentina, y también a información de nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En relación con el marco teórico, en primer lugar recurrimos a la teoría del crecimiento, y en este marco
la teoría de convergencia económica desarrollada por diversos autores, pero cuyo principal referente es Sala y Martin en sus artículos de 1990 y 2000. Básicamente trabajamos con lo que se conoce como convergencia económica condicionada. Y aquí mencionamos otros autores como Barro y Romer en relación, que hicieron aportes teóricos, y a Russo y Seña Delgado, y también yo misma con otros autores que hemos trabajado sobre evidencia empírica para el caso de Argentina. Bueno, acá simplemente presentamos rápidamente las variables de tasa de crecimiento con las cuales vamos a trabajar. Lo que es importante de estas fórmulas, digamos, es que si se cumple la hipótesis de convergencia económica, en este caso particular, si el empleo privado de la provincia de San Luis tiene una tasa de crecimiento que lo acerca a la tasa de crecimiento del promedio del país, entonces nuestra variable de estudio debería presentar una evolución decreciente. Es decir, la hipótesis de investigación es que al inicio del periodo la demanda de empleo privado de la provincia de San Luis crece en menor medida que el promedio nacional. Esto está verificado, eso es así. La hipótesis de convergencia económica lo que sostiene es que los territorios que económicamente están más atrasados tienden a converger en su tasa de crecimiento al promedio del país, achicando las brechas y acercando estos territorios al promedio nacional, es decir, siendo cada vez relativamente menos pobres. De cumplirse entonces la hipótesis, nuestra variable debería tener una evolución decreciente. En segundo lugar, recurrimos a la teoría de economía regional y dentro de ella a toda la teoría de especialización económica que nace, bueno, hace muchos años con Marshall en 1990. Acá presentamos los principales referentes, hasta Fujita y Tise 2002 son todos referentes teóricos. Presentamos acá simplemente Cuadrado, Roura y Maroto Sánchez como una aplicación a la economía de las regiones de España. Bueno, acá presentamos nuestras variables de estudio, el índice de especialización económica simple y el índice de especialización económica relativa. El primero de ellos se utiliza como medida de especialización de una región en una actividad específica. Siempre que este índice sea mayor que 1, diremos que nuestra región, en nuestro caso San Luis, está más especializada que el promedio nacional. El índice de especialización relativa mide cuán cercana está la matriz productiva en su conjunto, es decir, ya no un sector, sino todo el conjunto de la matriz productiva, respecto de la composición sectorial de un ámbito de referencia, en nuestro caso, Argentina. Y finalmente recurrimos a la teoría de la organización industrial para ver la concentración económica utilizando como herramienta el índice de Herfindahl-Fishman. Bueno, ¿qué fue lo que encontramos en relación con la hipótesis de convergencia económica condicionada? Lo que ustedes ven en este gráfico a la izquierda son las tasas de crecimiento. En azul es la tasa de crecimiento por habitante del empleo privado formal de la provincia de San Luis. En verde es la tasa de crecimiento del empleo total. En el cero, es decir, en el eje de abscisas, se mide, digamos, la curva de empleo per cápita, esta que vemos en azul, estaría completamente en cero
si la demanda de empleo privado registrado en la provincia de San Luis creciera al mismo ritmo que la misma demanda como promedio nacional. Como vemos, el ritmo de crecimiento es muy inferior y la brecha tiende a agrandarse. Hay un primer momento, los primeros años, entre 1996 y 2000 o 2001, en donde el empleo, la tasa de crecimiento del empleo de la provincia de San Luis es mayor que la de la nación, pero rápidamente cae y la brecha es negativa y es creciente. Es decir, bueno, acá lo que se mide es la brecha al cuadrado para que se vea mejor todavía las diferencias. Y bueno, lo que se prueba entonces es que no existe convergencia económica, sino divergencia económica. Es decir, San Luis como territorio relativamente menos desarrollado, a lo largo del tiempo lo que hace es incrementar su pobreza respecto del país en su conjunto. Rápidamente, para no pasarme con el tiempo, en términos de especialización, acá tenemos los graficados, los índices de especialización simple de 13 sectores, hablando siempre de la demanda de empleo privado registrado. En el año 96, año de inicio del periodo, vemos una muy fuerte especialización en el sector de industria manufacturera originada en la legislación de promoción industrial, es decir, un sistema de incentivos impositivos a la inversión. Era el único sector en que la provincia de San Luis estaba más especializada que el país en su conjunto. Al terminar el año 2019, ha bajado la especialización en industria manufacturera y ha crecido en otros sectores. Básicamente, si bien acá tenemos enseñanza, tenemos construcción, luego tenemos comercio, tenemos servicios personales, lo que se advierte es que la industria manufacturera no solo que decrece en términos de especialización, sino que tiene una tasa de crecimiento en la demanda de empleo negativa durante el periodo, que es el único sector cuya demanda de trabajo decrece, baja un 10%. Por el contrario, los sectores que crecen, además de la enseñanza siempre privada, que tiene un crecimiento bastante autónomo, los otros sectores, incluyendo la construcción, están más relacionados con el turismo que con la industria manufacturera. Es decir, lo que finalmente se demuestra es que los beneficios por la erradicación del capital industrial motivados en esta ley de promoción industrial o de incentivos impositivos a la inversión no pudieron sostenerse en el tiempo. Bueno, eso es todo, quedo a su disposición para cualquier consulta o pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Estuvimos escuchando la ponencia de Elizabeth Pasteris, Crecimiento económico de la provincia de San Luis, su impacto en el empleo formal. Una excelente ponencia. Seguidamente, el siguiente tema, factores de riesgos financieros de dos cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Salto del Guairá, que fue hecho por Milena Miranda Rolón, Liliana González Ortigosa, Héctor Valentín Martínez, Elisa Ramírez, Orlando Ortiz Acosta, de la Universidad Nacional de Canindeyú. Es un video. Adelante, por favor. Muy buenas noches, soy Liliana González, alumna de la UNICAM, Salto del Guairá, Canindeyú. Les voy a presentar un trabajo de investigación sobre factores de riesgos financieros de dos cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Salto del Guairá.
Introducción. En los últimos años se ha hecho más notable la necesidad de incrementar los esfuerzos por mantener los sistemas cooperativos internacional sano, sólido y saludable. Estamos en una ciudad fronteriza en donde la economía es un tanto inestable. Es por ello que nos basamos en esta investigación. La problemática de esta investigación. ¿Cuáles son los riesgos financieros? ¿Cuáles son los factores de sostenibilidad de las cooperativas? ¿Cuáles son los factores de competitividad en el sistema financiero? ¿Cuáles son los tipos de créditos más demandados de dos cooperativas en la ciudad de Salto del Guairá? ¿Cuál es el índice de morosidad de dos cooperativas en la ciudad de Salto del Guairá? Tenemos como objetivo general identificar los factores de riesgos financieros de dos cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Salto del Guairá. Objetivos específicos es determinar cuáles son los riesgos financieros de las cooperativas, identificar factores que dependen la sostenibilidad de las dos cooperativas de la ciudad de Salto del Guairá, deducir los factores que influyen en la competitividad en el sistema financiero, identificar los tipos de créditos más demandados en el sector financiero en el municipio de Salto del Guairá, determinar cuál es el índice de morosidad de dos cooperativas de la ciudad de Salto del Guairá. La justificación de esta investigación es que aportará información que podrá ser utilizada por profesionales de la administración y por los mismos gerentes para que puedan extender sus conocimientos acerca de los riesgos que pueden afectar a las cooperativas, en base a los datos obtenidos para tomar las medidas necesarias para optar por las mejores opciones. Nuestra hipótesis, los riesgos financieros incide en la morosidad de dos cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Salto del Guairá. Nuestro marco metodológico, el nivel de investigación es de tipo exploratorio. Diseño de investigación, recolección de datos de forma directa. Universo, la población está constituido por 4.827 socios. Muestreo probabilístico 258. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. La recolección de datos se realizó a través de encuestas a 258 socios. Técnicas de procesamiento de análisis de datos. Se llevó a cabo utilizando planilla Excel y conteo manual. Toda esta investigación nos llevó a tener los siguientes resultados. Actividad económica a la que se dedican los encuestados. Agropecuario 10%, 18% para el área profesional, 31% la parte comercial, 10% microempresas y un 31% para otros. Los tipos de servicios utilizados frecuentemente por los encuestados. Como vemos, en primer lugar está el consumo, todavía somos muy consumistas, y le sigue el de ahorro, y creo que con esta situación nos dimos cuenta de lo importante que es tener el hábito de ahorrar. Tenemos hipotecario un 5%, rodados 17%, viajes 5%, comercial 16%, agropecuario 6% y en otros un 35%. En los aspectos más resaltantes al momento de solicitar un crédito, vemos que el mayor porcentaje es la tasa de interés. Cuando más baja la tasa de interés es donde más le conviene a las personas hacer o solicitar un préstamo. Luego tenemos rapidez en el servicio un 34%, buen servicio 24%, flexibilidad en plazo de pago 45% y otros 23%. La tasa de interés aplicada sí es adecuada para competir en el mercado. El 78% respondieron que sí es adecuada y un 22% que no lo es. Los motivos del incumplimiento del pago del crédito de los encuestados, el 39% es uno de los incumplimientos, o motivo es un descuido, un 10% mala inversión, 34% imprevisto y un 18% en otros.
La inestabilidad de la economía en Salto del Guairá influye en la morosidad según los socios encuestados. El 84% respondieron que sí, el 16% que no influye. La morosidad afecta la sostenibilidad de las cooperativas. El 84% respondieron que sí afecta y el 16% que no afecta. Todo esto llegamos a una conclusión de que esta hipótesis es aceptada porque los riesgos financieros inciden en la morosidad de dos cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Salto del Guairá. La recomendación, como estábamos diciendo anteriormente, que ahora con esta cuarentena seguramente que habrá mucho más alto sería el nivel de morosos, entonces sería bueno llevar esta investigación para los futuros o futuras personas que quieran hacer una continuidad a este tema, sería un buen tema de investigación. En consideración al desarrollo de la investigación de acuerdo a los objetivos propuestos, se recomienda dar seguimiento de modo a que se pueda desarrollar futuras investigaciones a estudiantes y de tal forma realizar con más tiempo, explicar mejor a los socios sobre los riesgos financieros para que puedan proporcionar mejores datos. Además, consultar con expertos en la materia y reforzar los conocimientos. Algunas bibliografías en que nos basamos para realizar esta investigación serían estos. Bueno, de acá este trabajo fue llevado por el universitario Héctor Martínez, Betina Miranda y quien les dirige la palabra, Liliana González. Muchísimas gracias. Estuvimos escuchando el tema factores de riesgo financieros en dos cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Salto del Guairá. Seguidamente, el tema evolución y determinantes de la inversión extranjera directa en Paraguay, 1990-2017, investigación hecha por Edward Lescano González de la Universidad Nacional de Itapúa, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Adelante, por favor, Ever. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la UNIBE por la invitación. Así como hizo la presentación, soy Ever Lescano de la Universidad Nacional de Itapúa de Encarnación. Voy a dar una breve presentación con respecto a la investigación realizada sobre evolución y determinantes de la inversión extranjera directa del Paraguay, periodo 1990-2017. Bueno, como introducción tenemos que la globalización más la apertura del comercio a nivel internacional y a nivel mundial ha traído consigo una serie de cambios en el funcionamiento de la economía a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional también. En ese contexto y en el ámbito del financiamiento de las inversiones, aparecen las inversiones extranjeras directas, donde las empresas transnacionales empiezan a movilizar su capital de un territorio a otro territorio. Los procesos productivos no tienen por qué ser realizados o específicamente dentro del territorio de un país. Puede traspasar las fronteras y allí ocurre la actividad denominada inversión extranjera directa. La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la evolución y determinantes de la inversión extranjera directa en la economía paraguaya en el periodo 1990-2017. Es una investigación mixta donde se ha utilizado datos estadísticos de la CEPAL, de la UNTAC y de los bancos centrales de los países del Mercosur, porque también hemos realizado una comparación de Paraguay y los países del Mercosur.
Aquí vemos en este gráfico, se puede observar la evolución de la inversión extranjera directa en el año 1990 hasta el 2017. En la línea los puntos negros, se puede observar que ha tenido básicamente una intervariación anual entre los 8 hasta 59% en algunos periodos específicos. Hemos clasificado ahí desde 1990 hasta el 2000 la primera etapa de análisis, del año 2000 hasta el 2010 la segunda etapa de análisis y posteriormente hasta el 2017. La explicación está dada del por qué a partir del año 1990 hacer un análisis sobre las inversiones extranjeras directas en el país. A partir del año 1990 empezaron los grandes cambios en América Latina y principalmente en los países de América del Sur, también de Argentina, Brasil, Paraguay, optaron por la estrategia de la entrada de capital extranjero, como resultado de las privatizaciones. Paraguay estaba en etapas incipientes en esa época. De igual manera se observa cómo se ha triplicado, inclusive se ha quintuplicado en los últimos periodos la entrada de inversión extranjera directas en el Paraguay. Como referencias y sobre los factores determinantes de la inversión extranjera directa, en primer lugar tenemos los factores macroeconómicos. Algunos autores hablan y mencionan, tenemos autores renombrados que mencionan que la principal referencia para la atracción de la inversión extranjera directa debe ser los factores macroeconómicos. Sabemos perfectamente que Paraguay ha pasado por un periodo de estabilidad macroeconómica bastante razonable y mejor en comparación con los países de América Latina. Por otro lado están las estrategias públicas de atracción de inversiones. En nuestro país tenemos la estrategia a través de REDIEX, Red de Inversiones y de Exportaciones, lo que ofrecen diferentes tipos de actividades y de comunicación para atraer la inversión extranjera directa. Así también, luego están las estrategias de las empresas transnacionales. Es allí donde esta investigación abarca ver cómo están, en qué sentido se encuentran las estrategias adoptadas por el Estado y las estrategias que adoptan las empresas actualmente para localizarse en un territorio X. En el trabajo intentamos sacar una conclusión, a ver en qué sentido se encuentra, si están en la dirección correcta o si están en dirección opuesta, a ver qué es lo que el Estado está promoviendo y qué es lo que está buscando las empresas. Los principales indicadores con relación a los factores macroeconómicos tenemos el tamaño y el dinamismo de mercado. En ese aspecto sabemos que Paraguay tiene una población de 7 millones de habitantes, donde no es un tamaño muy interesante para el consumo interno, para las grandes inversiones. Sin embargo, tiene una proyección exportadora bastante interesante y razonable como base para los países de la región y a nivel mundial también. Y por otro lado, también la estabilidad macroeconómica. Se ha observado que desde el año 2002 en adelante empieza a haber una estabilidad macroeconómica razonable en nuestro país. Estos son algunos de los indicadores que algunos autores toman como referencia como principales factores macroeconómicos que incide en la evolución y en los determinantes de la inversión extranjera sobre un territorio. Por otro lado, tenemos las estrategias públicas de atracción. Tenemos los incentivos fiscales, tenemos los incentivos financieros y las políticas de promoción. En nuestro país tenemos diferentes instrumentos fiscales y financieros para la promoción de capital extranjero, ya sea a través de la ley 6090, la ley de Maquila, tenemos zonas francas, tenemos también después las promociones que se hacen en las grandes ferias internacionales y diversas actividades más. El Estado constantemente está realizando diferentes estrategias para atraer capital extranjero en el país. Luego tenemos las estrategias de las empresas transnacionales o las empresas internacionales. Las empresas transnacionales, básicamente, la primera de las estrategias, que este es un autor Dunning, el autor Dunning ha clasificado en esta característica las estrategias de las empresas. Por un lado, donde se busca un mercado interno, donde busca implementar y entrar en nuevos mercados en nuestros países. Luego está la búsqueda de eficiencia. Cuando se habla de la búsqueda de eficiencia, se habla específicamente del modelo de producción de forma horizontal o de forma vertical, donde las industrias se complementan,
donde se complementan las partes de un automóvil, por ejemplo, se produce en un territorio, otro se produce en otro continente, en otro país. Eso viene a ser búsqueda de eficiencia. La búsqueda de recursos naturales, principalmente en petróleos y minería. En nuestro caso, Paraguay, estamos un poco excluidos de eso, la búsqueda de recursos, sino principalmente capital extranjero en búsqueda de recursos vienen a otros países como ser Argentina, Brasil, otros países de la región, menos Paraguay, ¿verdad? Luego tenemos los activos estratégicos con enfoques a mercados regionales y globales. Dentro de esa última estrategia es lo que nosotros podríamos tener una leve incidencia sobre las estrategias transnacionales donde buscan como plataforma de producción nuestro país para el mercado regional, para algún sector específico. Entonces tenemos tres referencias: los factores macroeconómicos, las estrategias que toman el Estado para atraer la inversión extranjera directa, y por otro lado las estrategias que toman las empresas transnacionales para localizarse en un territorio. Aquí vemos, por ejemplo, la evolución. Primeramente, como tenemos como objetivo la evolución, aquí vemos claramente que en América Central y el Mercosur ocupaba en el año 1990-99 el 2,76% de la recepción de la inversión extranjera directa. Eso se ha pasado en el año 2000 al 2009, se ha reducido a 2,52%. Luego, para el último periodo de análisis, sí vemos un leve incremento hasta 3,41% a nivel Mercosur. Es decir, existe una clara tendencia de que la inversión extranjera directa se dirigen hacia los países en desarrollo, principalmente a América Latina o a Asia del Este, ¿verdad? Entonces ahí vemos que tenemos una evolución. Aquí vemos también el otro gráfico comparando con los países del Mercosur. Vemos que en el primer gráfico habíamos observado de que Paraguay ha recibido mayor cantidad de inversión extranjera directa a partir de 1990 hasta 2017. Sin embargo, ha perdido participación en el volumen general del Mercosur, donde Brasil ha aumentado su participación. Brasil tenía el 66%, luego se fue a 74% y hoy día tiene casi el 90% de inversión extranjera directa. Sin embargo, el Paraguay en los años 90, en la década de los 90, absorbía el 0,8%. Y hoy día, en la última década, bajó a 0,6%. O sea, se incrementó en valores absolutos la inversión extranjera directa, del flujo y el stock de capital en el país, pero ha perdido participación a nivel regional o en el bloque regional del Mercosur. Eso es un punto para analizar a qué se debe la incidencia de la reducción de la participación de inversión extranjera directa dentro del bloque del Mercosur. Tenemos las principales determinantes. Primero vimos entonces la evolución y aquí vemos los determinantes de la inversión extranjera directa. Los instrumentos de atracción que tiene el Paraguay: tenemos la ley de 60-90, que es incentivos para inversiones, las zonas francas, la industria maquiladora. Está el decreto del año 2011, que son de las tarifas energéticas, que habla para las industrias electrointensivas. A partir del 2012 tenemos la política de automotriz nacional. Del 2013 tenemos la ley de alianza público-privada. Estos son los instrumentos fiscales. Posteriormente tenemos los incentivos financieros, tenemos también la ley de agencia financiera de desarrollo, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur del FOSEN. Si bien esto está más bien orientado para instituciones gubernamentales, también se podría utilizar como instrumentos o incentivo financiero para atraer capital extranjero. Finalmente, las políticas de promoción, según el decreto del 2005, que es de donde se crea la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de REDIEX. Aquí vamos llegando a la conclusión final. Teniendo el objetivo que es la evolución. La evolución a nivel mundial sigue creciente, sigue expandiéndose hacia los países en desarrollo. En el Mercosur se ha incrementado en las últimas décadas, pero se ha concentrado en mayor porcentaje en Brasil. Paraguay, hay un boom posterior a la década de los 90, pero ha perdido participación dentro del Mercosur en la última década. Así como había mencionado, del 0,8 pasó a absorber 0,6%. Los determinantes, los primeros son los factores macroeconómicos.
Paraguay sabemos perfectamente que tiene una estabilidad macroeconómica razonable y envidiable también por otros países de la región con respecto al tipo de cambio, la proyección exportadora, el crecimiento del PIB, el valor del dinero, etcétera. Entonces, factores macroeconómicos, tenemos un punto a favor. Los instrumentos de atracción, algunos instrumentos fueron eficientes y algunos instrumentos no fueron tan eficientes, o sea, no cumplieron con su objetivo. Si observamos, por ejemplo, la zona franca, hay un artículo, hay una investigación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo donde llega a su conclusión, donde la zona franca, la ley de zona franca empieza a competir con la ley de Maquila. Entonces ahí hay una contraposición, hay una posición de dos instrumentos que no se complementan, al mismo tiempo están compitiendo entre uno con el otro. Y la ley de zona franca, desde su creación solamente se ha creado una zona franca y que tampoco tiene alto impacto en la inversión extranjera directa, sino más bien son para empresas locales o algunas son de empresas regionales. Las estrategias de las empresas transnacionales han sido variadas, las estrategias en las diferentes épocas. Sin embargo, específicamente para el Paraguay, alguna transnacional ha optado al país para producir y luego con proyección exportadora a otros mercados a nivel regional o a nivel mundial. Ocurre con la política de automotriz y también donde algunas industrias empiezan a realizar alguna producción como complemento a otra industria de otras regiones o de otros países. O sea que esta estrategia, si se enfoca hacia nuestro territorio, donde Paraguay podría ser huésped, podría albergar huéspedes de empresas transnacionales. Finalmente, no estaba previsto como determinantes la coalición económica de los países de la región como un factor determinante para el país. Entonces, como conclusión final es, además de los tres factores, los factores macroeconómicos, los instrumentos de atracción y la estrategia de las empresas transnacionales, aparece un cuarto factor que complementa a esas variables como un principal determinante de la inversión extranjera directa, que es la creación del Mercosur. Con esto se puede afirmar y se puede decir que es un factor determinante la creación del Mercosur para que el Paraguay pueda absorber un mayor porcentaje de capital extranjero en la región. Entonces, conclusión final, la evolución ha sido favorable para el país en valores absolutos, de stock y flujo. Sin embargo, ha perdido participación dentro del Mercosur. Como determinantes, vuelvo a reiterar que son los factores macroeconómicos, los instrumentos que ha creado el Estado y la estrategia que ha optado el Estado de manera conjunta con la creación del Mercosur. Por esto le quiero dejar una conclusión final, que la tendencia de los procesos productivos a nivel mundial, que lastimosamente, o sea, no es lastimosamente, que ahora se ha revertido también con esta situación de pandemia que estamos, se ha acortado, pero somos conscientes y sabemos perfectamente de que las empresas o los capitalistas o las inversiones buscan mayor eficiencia. Por eso los procesos productivos no tienen por qué limitarse al territorio de un país, sino debe pasar la frontera y buscar la eficiencia productiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eber Lescano. Nos habló acerca de la evolución y determinantes de la inversión extranjera directa en Paraguay entre los años 1990 y el 2017. Seguidamente, Juan Carlos Franco, es un video. Su investigación trata sobre el nivel de evasión de impuestos de las pequeñas empresas de la ciudad de Curuguatí. Es de la Universidad Nacional de Canindeyú, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Un saludo cordial para todos. Somos egresados de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Canindeyú, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Los autores de este trabajo, Liz Marina Pera Brizuela y quienes hablan, Juan Carlos Franco Garcete. Con el acompañamiento de los tutores, licenciada Elisa Ramírez y el ingeniero Orlando Ortiz.
Nuestra investigación trata sobre el nivel de evasión de impuestos de las pequeñas empresas de la ciudad de Curuguatú. La introducción de nuestro trabajo, el impuesto a la renta del pequeño contribuyente IRPC, establecido en la Ley 125/91, modificada por la Ley 24/21 del 2004. La evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es la actividad ilícita en la que incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las autoridades tributarias, es decir, cuando ocultan sus ingresos al Estado. Planteamiento del problema. La falta de conocimiento de los propietarios sobre sus obligaciones tributarias, esto los lleva a incurrir en la evasión de impuestos. Nuestra pregunta general, ¿de qué manera incide el nivel de evasión tributaria de las pequeñas empresas en el distrito de Curuguatú? Las preguntas específicas. ¿Las pequeñas empresas evaden los impuestos? ¿Los propietarios de pequeños comercios están inscritos en el RUC? ¿Los pequeños comerciantes conocen de las formalidades exigidas para la habilitación mercantil? ¿Por qué las pequeñas empresas no tienen contabilidad? ¿Cuáles son los tipos de evasión tributaria de los pequeños comerciantes? Nuestro objetivo general es determinar el nivel de evasión tributaria de las pequeñas empresas del distrito de Curuguatú. Objetivos específicos. Cuantificar porcentualmente el nivel de evasión de impuestos de los pequeños comercios. Cuantificar la proporción de inscritos en el RUC de los propietarios de pequeños comercios. Determinar el grado de conocimiento de los pequeños comerciantes sobre las formalidades exigidas para la habilitación mercantil. Identificar a las pequeñas empresas que no poseen contabilidad. Analizar los tipos de evasión tributaria en los pequeños comercios. La justificación de nuestro trabajo es determinar la proporción y el nivel de evasión de impuestos. Marco teórico. Tenemos la definición de evasión según Choi, Ceballos y Montes Parro. Es toda actividad racional dirigida a sustraer total o parcialmente en provecho propio un tributo legalmente debido al Estado. Los tipos de evasión según Cosulit Ayala puede resumirse en la falta de inscripción, la falta de presentación y la falta de pago y la declaración incorrecta. Tenemos la hipótesis de la investigación. La principal causa del nivel elevado de evasión de impuestos de las pequeñas empresas del distrito de Curuguatú es la falta de cultura tributaria de los comerciantes. Nuestro sistema de variables es el nivel de evasión medible a nivel cuantitativo. Proporción de inscritos en el RUT medible cuantitativamente. Grado de conocimiento medible cuantitativamente. No poseen contabilidad nivel cuantitativa. Y los tipos de evasión a nivel cualitativo. Marco metodológico. Nivel de investigación es descriptivo porque tiene la finalidad de recabar la información. Diseño de investigación es de campo ya que abarca la parte céntrica de la ciudad de Curuguatú. Nuestra población y muestra en nuestro universo es de 1.374 contribuyentes del IRPC en el distrito de Curuguatú, que fueron los datos proveídos según la SED. Y tras aplicar la ecuación, obtuvimos como muestra 99,6 contribuyentes que redondeamos a 100 contribuyentes. La técnica de recolección de datos se realizó la encuesta al azar a los comerciantes o a los contribuyentes de la ciudad de Curuguatú. Y técnica de procesamiento de análisis de datos se utilizaron las planillas Excel y los gráficos para representar los resultados. Los resultados obtenidos tras aplicar la encuesta fueron de el porcentaje de contribuyentes, 84% dijeron que sí son contribuyentes, el 16% alegan que no.
Nivel de conocimiento de las formalidades exigidas para la habilitación mercantil. El 57% de los encuestados respondieron que sí tienen conocimiento de las formalidades exigidas y el 43% respondieron que no conocen esas formalidades. La proporción de inscritos en el RU, según los encuestados, el 78% respondieron que sí están inscritos, mientras el 22% no. Conocimiento de los contribuyentes sobre la evasión fiscal. El 73% de los encuestados respondieron que sí tienen conocimiento acerca de la evasión fiscal y el 27% respondieron que no tienen conocimiento acerca de la evasión fiscal. Causas por las cuales las personas evaden sus impuestos, el 44% respondieron que es por la carencia de una conciencia tributaria, el 31% por el sistema tributario poco transparente, el 13% por la administración tributaria poco flexible y el 12% por el bajo riesgo de ser detectado. Proporción de posibles evasores fiscales. El 73% de los encuestados respondieron que no evadirían los impuestos y el 27% respondieron que sí evadirían los impuestos. Los tipos de evasión, según Cosulit Ayala, el 39% de los encuestados respondieron que por la declaración incorrecta, el 32% por la falta de inscripción en los registros fiscales, el 18% por la falta de presentación de declaraciones y el 11% restante por la falta de pago del impuesto ya sea declarado o liquidado. A continuación tenemos la conclusión de la investigación. La mayoría de los comerciantes son contribuyentes del IRPC, Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente. La misma proporción posee RUT, Registro Único del Contribuyente, y cuenta con un profesional contador. El grado de conocimiento por parte de los comerciantes es relativamente bajo sobre las formalidades exigidas para la habilitación mercantil. Los motivos de la evasión es por la carencia de una conciencia tributaria y por la declaración incorrecta. Si bien no fue alto el nivel de evasión, pero sí en un porcentaje es un porcentaje significativo por la baja carga tributaria a lo que están obligados los pequeños contribuyentes del distrito de Curuguato. Tenemos la información bibliográfica de todos los autores de las informaciones recabadas en el marco teórico. Aquí presentamos nuestros anexos, que fue los datos proveídos por la SED para la aplicación de la encuesta. Y tenemos las encuestas realizadas en la ciudad de Curuguaté, en la parte céntrica. Muchas gracias por su atención. Estamos abiertos a consultas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si se encuentran Antonio Javier Piña y Janet Santamaría con el tema la economía conductual como instrumento de análisis social en el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas en la Ciudad de México. Bueno, al parecer no se han podido unir a la ponencia virtual. Vamos a pasar a las preguntas. Si bien hay una pregunta que ya fue respondida por Ever, de igual manera voy a volver a formularla, por ahí si es que quiere ampliarlo, sin ningún problema.
Daniel Rujías consulta. Ever, nuestra moneda, el guaraní, es una de las más estables de la región. ¿Eso debió influir positivamente a incentivar la inversión extranjera en el país? ¿Es correcto? Sí, ahí le había comentado que sí. No existe evidencia científica que pueda demostrar que la estabilidad de la moneda puede ser un factor interesante o como atractivos para las inversiones extranjeras. Sin embargo, empíricamente podemos decir que sí, se puede afirmar empíricamente que sí, porque la estabilidad de la moneda depende del tipo de cambio, la tasa de las políticas meta de inflación también que tiene el Paraguay, que es un todo. Entonces, sí podemos afirmar empíricamente que incide de manera positiva sobre las inversiones extranjeras directas. Es una de las variables que se visualiza también. Excelente. Una consultita más. Hablaste que a nivel Mercosur la inversión en Paraguay disminuyó en relación a los otros miembros. No sé si podrías ampliarnos un poquito más, si es que de repente hay algún indicador que señale este nivel de bajada en relación a los otros países del Mercosur, integrantes del Mercosur. Sí, en los países del Mercosur ha absorbido mayor cantidad de inversiones extranjeras en las últimas décadas. Sin embargo, la concentración ha sido más hacia los países, para Brasil, ¿verdad? Paraguay tiene un aumento de inversión extranjera directa, pero en mayor volumen la captación en los últimos tiempos, o sea, ha perdido una participación, ¿verdad? En nuestro país, la mayoría de capitales extranjeros están localizadas en la región del Departamento Central, que tiene una estrategia de esas empresas transnacionales enfocado al mercado interno. Luego están las regiones fronterizas, como ser el Alto Paraná, Canindeyú y Pedro Juan Caballero, son las empresas que tienen como base en Paraguay con miras o proyección exportadoras para la región, para Brasil o para Argentina, ¿verdad? Las políticas o las estrategias que toman las empresas para localizarse en un determinado territorio son variadas. Existen diferentes autores y diferentes teorías al respecto. Específicamente en esta investigación se ha analizado según Dunning, que son que clasifica en 4 grupos las estrategias. En nuestro país podemos decir que si consideramos el mercado interno, probablemente no va a ser apetecible para una empresa transnacional. No es lo mismo tener 7 millones de mercado habitantes que 40 o 50 millones que la Argentina. El que busca un mercado más grande o el que busca expandirse, probablemente iría por el mercado más grande. Sin embargo, sí se podría utilizar otros recursos que posee nuestro país buscando la eficiencia productiva dentro de un proceso, ya sea proceso de producción horizontal o vertical. Es allí donde creo que las políticas o las estrategias de Paraguay, las políticas de atracción para que vaya de la mano con las estrategias de las empresas transnacionales, se tiene que buscar cuál es la estrategia, qué es lo que están buscando, cuál es la tendencia, qué es lo que están buscando las transnacionales y qué es lo que nosotros vamos a hacer con respecto a eso, ¿verdad? No nos va a servir copiar nomás netamente una ley y de otros países que les funcionó, que tenga otra característica, porque cada territorio, cada economía tiene su particularidad. Yo creo que como mercado interno no tenemos gran ventaja por la limitación poblacional. Sin embargo, tenemos otros recursos que se podría utilizar como complemento para diversificar la producción de las transnacionales que buscan o que tienen como estrategia la producción horizontal o la producción vertical o la producción también como base con proyección exportadora a nivel regional o a nivel mundial. Esa es la gran diferencia que nosotros podríamos ver. Por otro lado, vemos, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, que es un país mucho más pequeño que el Paraguay, poblacionalmente, etcétera. ¿Y por qué ellos han atraído mayor cantidad de capital extranjero que Paraguay, siendo que es una población más pequeña que el país?
ellos han optado otras políticas que van en mano de lo que buscan las transnacionales. Hoy día Uruguay es uno de los países mayores exportadores donde se desarrollan software informático, software para las principales o mejores industrias del mundo. Entonces están buscando qué podemos nosotros ofrecer, qué recursos para que las políticas o las estrategias públicas del Estado vaya de la mano con las estrategias que buscan las transnacionales, que no sean un ida y vuelta y que no se encuentren. Lo ideal sería que vayan juntos. Eso es lo del análisis que yo puedo hacer desde la óptica. Por otro lado, Argentina ha pasado por diferentes procesos a partir de las décadas de los 90, empezaron con las privatizaciones, luego empezaron otra vez con la nacionalización, caso YPF, que es Repsol de España, ¿verdad? O sea, van pasando diferentes etapas que va cambiando el escenario. Algunas preguntas, no sé si entendieron lo que quise explicar brevemente. Es muy amplio, inciden muchísimos factores y muchísimas variables, pero lo más importante es que decimos la estabilidad macroeconómica, luego las estrategias que toman los países deben ser acorde a las estrategias también que eligen las empresas transnacionales. Sí, una última pregunta. ¿Consideraste que hubo alguna traba o existen trabas por parte del Estado paraguayo para la inversión de capital extranjero? De ninguna manera, yo creo que sí, las herramientas de incentivos fiscales y financieros, el Estado yo creo que tiene bastante claro, pero sí se puede apreciar y empíricamente mirando los resultados podemos afirmar o puedo afirmar que algunos instrumentos de atracción de inversión extranjera no tuvieron resultados esperados o lo que se esperaba. Creo que la ley de Maquila creo que cumple la función. Sin embargo, vemos, por ejemplo, la alianza público-privada, que podría ser una herramienta muy útil para que pueda llegar mayor capital en el país. Desde el 2014 creo que se ha presentado 27 proyectos de alianza público-privada, de los cuales un solo proyecto fue aprobado y ejecutado. En el año 2014 al 2015, ustedes pueden entrar y mirar en la página de la Secretaría Técnica de Planificación y en la página de APP mismo, todos los proyectos que fueron presentados, de proyectos de empresas internacionales, empresas canadienses, había uno para ferroviarios también noruegas, o sea, existen muchísimos proyectos que fueron presentados y que no fueron aprobados. Entonces la pregunta ¿es eficiente el instrumento o es una cuestión institucional, una institución organizativo? Creo que por ahí iría a la mano, ¿verdad? Tenemos excelente instrumento, pero la gestión de esos instrumentos, creo que ahí estamos fallando. Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Una consulta para Camila. Camila, ¿vos considerás que el Estado paraguayo genera algún incentivo a los jóvenes que son, al fin y al cabo, los que van a ser partícipes dentro de este proceso del bono demográfico? Y consideras también si existe alguna política de Estado para poder aprovechar este bono demográfico que se va a extender por lo menos hasta el 2060. Bueno, dentro de las políticas del Estado podrían ser programas como la Becal, que incentiva que nos proporcionan las becas para poder formarnos en el extranjero, ¿verdad? La cuestión sería que realmente estas formaciones puedan implementarse en el país, que puedan venir de nuevo, trabajar, hacerlo, poder eh, hacer los fondos necesarios para poder cubrir a esta futura población jubilada, ¿verdad? Que no sean, que vayan y queden en otros países y los ingresos no lleguen hasta acá. Entonces, que estas políticas acompañen realmente para que el país pueda prepararse eh, para,
para lo que va a demandar las personas adultas mayores. Incluso creo que más bien en sistema de salud podría también haber muchas cuestiones que necesiten mejora, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la juventud, las oportunidades de estudios creo que hay, pero la calidad de estudio desde el nivel inicial creo que faltaría mejorar. Si ahí no se mejora, es difícil que los estudiantes, los jóvenes puedan llegar a alcanzar estas oportunidades que hay para salir a formarse en el extranjero. Creo que es importante el que el sistema educativo se reestructure desde el nivel inicial. Muchísimas gracias. Una última consulta, por ahí si hablaste un poquito acerca del sistema del IPS, del Instituto de Previsión Sí. Social. Yo no sé si tu investigación también se orientó un poquito en cuanto al sistema de jubilación en la función pública. No sé si es que de repente tenés referencias sobre ese punto. En la función pública tenemos la caja fiscales, ¿verdad? Que realmente desde el 2015 creo que está con un déficit. Entonces, la investigación también trata desde esa parte, toma nomás como muestra el IPS. ¿Por qué se toma como muestra el IPS? Porque es el de mayor envergadura. Abarca aproximadamente el 60% de los contribuyentes en cuanto al sistema jubilatorio y un 40% de los jubilados. Es por eso que se considera que el IPS es una muestra muy significativa. Si bien el sistema público también abarca gran número, el IPS es el que corresponde al mayor porcentaje. Pero esos dos, tanto el IPS como la parte pública, llevan el 96% de las contribuciones en cuanto a jubilaciones. Y el resto, en pequeñas proporciones, está lo del sector privado. Entonces, estas dos partes del sistema de jubilaciones deberían de tratarse en formar políticas porque abarca mucho, un porcentaje muy alto de lo que sería el sistema de pensiones en el país. Muchísimas gracias, Camila. La profesora Elizabeth Asteris, no sé si está en línea. Sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos, Un gusto para mí saludarlos. Ahí escribí por el chat que mandé el video por razones de seguridad, que por si tenía algún problema por internet, pero la verdad es que estuve escuchando todas las ponencias y la verdad que me parecen muy interesantes. Profe, usted habló un poquito acerca de la divergencia en cuanto al desarrollo económico por regiones. Sí. Profe, ¿cuál es un poquito el impacto social que genera este crecimiento desproporcional que se da en la provincia de San Luis? Sí. Sí, bueno, lo que pasa en Argentina en general es que hay un proceso de concentración económica que genera a su vez un proceso de concentración demográfica en grandes aglomerados urbanos, pero fundamentalmente en Buenos Aires, ¿no? En la capital federal y el núcleo urbano que lo rodea. En esos núcleos urbanos, como en el resto del país, salvo Córdoba, Santa Fe y Mendoza, el resto crece mucho menos que estos grandes aglomerados. Pero en los grandes, entonces la gente de las provincias
se va sobre todo, fundamentalmente, a Buenos Aires, en menor medida a los otros tres que les mencioné. Pero resulta que entonces están en los suburbios creando bolsones de pobreza y zonas además con problemas de seguridad muy importantes. Pero el origen de esto es que los territorios que son económicamente menos desarrollados son cada vez menos desarrollados en relación con estos más grandes. Y aun cuando se implementen políticas de incentivos impositivos, de grabaciones impositivas, para que las empresas se radiquen en ciertas provincias, que es lo que ha pasado particularmente en San Luis, también en Catamarca, La Rioja, San Juan. En cuanto se levantan esas desgravaciones impositivas, las empresas se van y los territorios vuelven a crecer mucho menos, con el agravante de que llegó, sobre todo obreros y empleados de categoría más baja, se instalaron en esas provincias y pasan a crear desempleados en las mismas provincias. O sea, tiene un impacto social importante, lamentablemente. Así mismo, profesora. Una pregunta un poquito forzada, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el panorama de la provincia de San Luis con respecto al impacto que generó también la pandemia del COVID-19? Bueno, San Luis, justamente hemos hecho una continuación de ese trabajo, este trabajo de especialización que hicimos, de índices de especialización. Después lo subdividimos y entonces vimos los sectores en los que más ha crecido y en los que más se ha especializado, si iban a ser más o menos afectados por la restricción social que genera el COVID que el resto del país. Y contrariamente a lo que esperábamos, porque ha crecido más en términos de construcción y de turismo, la verdad es que si bien ha tenido mucho crecimiento en estos sectores, son poco importantes, muy dinámicos, pero poco importantes. Entonces, el daño de la pandemia, al menos por la especialización, resulta menor que el promedio del país. Por otro lado, lo que ha tenido San Luis ha sido como extremadamente estricto en sus fronteras interprovinciales, una particularidad que tiene como, genera, a mí personalmente me genera muchas dudas desde lo ético, ¿no? Pero ha sido muy estricto en el ingreso por su frontera, entonces enfermos y muertos ha tenido relativamente pocos. Muchísimas gracias, profesora, por su participación. Al contrario, un gusto. No, el gusto es mío. Sí, algún integrante, más precisamente Juan Carlos Franco, que habló un poquito acerca del nivel de evasión de impuestos de las pequeñas empresas de la ciudad de Curuguatí. No sé si se encuentra en la videoconferencia. Al parecer no. Milena Miranda Rolón, que nos habló un poco acerca de los factores de riesgo financieros de dos cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Salto del Guairá. Bueno, parece que no se encuentra. Bueno, vamos cerrando de a poco. Los temas que hemos tratado fueron temas muy, muy interesantes. Para mí ha sido un verdadero privilegio poder ser moderador de este espacio, un espacio muy rico donde participaron exponentes internacionales.
muy agradecido con cada uno de ustedes. Bueno, vamos cerrando entonces la mesa correspondiente a Ciencias Económicas y Empresariales del 9º Foro de Investigadores. Que tengan un excelente resto de jornada, un excelente fin de semana. Saludos cordiales desde Asunción del Paraguay. Saludos para todos. Gracias.